Bueno, como les decía, esta palabra tengo la intención de subirla al canal, ¿verdad? Nosotros ya la hemos hablado hace un tiempo atrás, la hablamos. Esta predica tiene por título Señales de fin de siglo, ¿cierto? Viviendo como en los días de Noé y de Lot, ¿ok? Ahora, eh, ¿a qué me refiero con esto? Señales de fin de siglo. Bueno, eh, a través del tiempo, ¿verdad? Y muchas personas a veces se preguntan, eh, cuándo se va a hacer el fin del mundo, ¿verdad? De hecho, el Señor Jesús dijo que eso nadie lo sabe, ¿ya? Ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, solamente el Padre lo sabe. Pero a través de los años siempre las personas como que intentan, han salido gente incluso que ha tratado de calcular en la fecha, ¿ya? De la venida de Dios, del fin del siglo, del fin de las cosas como las conocemos ahora, ¿verdad? Fin de siglo, entiéndase cuando venga el Señor por segunda vez. ¿Ya? Eh, y sea el fin de este sistema de cosas actual, ¿ok? A eso me refiero con fin de siglo. Entonces muchas personas han tratado a través del tiempo, ¿verdad? De poder indicar una fecha exacta de cuándo va a ser esta situación, ¿verdad? Y mucho se habla de este tema también. Yo me imagino que todos ustedes han escuchado distintas teorías respecto eh, a cómo va a ser el tiempo anterior, ya, de tribulación y cosas por el estilo, ¿ya? Yo me imagino que todos hemos escuchado alguna vez ese tipo, digamos, de información. Ahora, el propósito de esta predicación es hablar de un tema que yo creo que es la mejor forma de abordar este tema, ¿ya? En mi opinión, que son, eh, que son las señales cuando esto esté cerca de ocurrir, ¿ok? Porque el Señor dice que nadie sabe la fecha, pero si el Señor nos dio o nos entregó en la Escritura algunas señales de cómo podía ser la cosa antes de que eso sucediera, ¿ya? Ahora, con esto no quiere decir, ¿cierto?, que el Señor esté dando fecha o algo así, sino que está diciendo, miren, ¿saben qué? Cuando estas cosas estén por suceder, el mundo va a estar de esta forma, ¿ya? Y la forma en cómo iba a estar el mundo iba a ser igual, ¿verdad? Que como estuvo en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot. Similar, muy parecido, ¿verdad? Entonces, el propósito de esta predicación es abordar esa situación, ¿verdad? Estudiar cómo eran los tiempos de Noé y de Lot. Algunas características principales, obviamente, ¿cierto? ¿Cómo eran los tiempos cuando estas personas estaban, estos hombres de Dios estaban viviendo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las características principales? Y de esa forma nosotros vamos a poder tener una opinión más formada de este tema, ¿verdad? De las señales de fin de siglo, al menos vamos a ver, ¿cierto? Cómo, eh, cómo es cómo será el carácter de las personas en ese tiempo y poder sacar nuestras propias conclusiones, ¿verdad? Porque eh, la idea es que ustedes mismos saquen las conclusiones después de estudiar esta palabra, ¿ya? Así que de eso se va a tratar la prédica, principalmente. Así que, como una introducción, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo antes, que a través del tiempo siempre ha habido un interrogante para los hombres, ¿cierto? Saber cuándo va a ser esto, cuándo va a ser el final del sistema de cosas. Popularmente conocido como fin de los tiempos, ¿verdad? Tiene distintos nombres, fin de siglo, hay gente que le dice fin de siglo, hay otros que le dicen el fin del mundo, hay otros que dicen el final de los tiempos, ¿ya? El fin de este sistema de cosas, etcétera. En la escritura hay una parte también que se me olvidó incluir en esta predica que se llama, que le dicen los tiempos postreros, ¿verdad? Pero los tiempos postreros es un tiempo que empezó a correr desde digamos, desde la venida del Espíritu Santo básicamente del día de Pentecostés hasta ahora, ¿ya? Quizá algún día podemos hablar más en detalle de eso, porque no es propósito de esta predicación, ¿ya? Pero como sea, es importante que entendamos que tiene distintos nombres. Unas personas le dicen fin de siglo, otros fin del mundo, ¿verdad? Otro el final del sistema de cosas, etcétera. Pero se refieren básicamente a lo mismo, ¿ya? Ahora, como yo le había dicho anteriormente, Mateo 24:36 dice así, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre, ¿ya? Y con esto el Señor, bueno, nos dice que no tiene sentido o no tiene propósito intentar discernir o adivinar, ¿verdad? O calcular, como sea que le digamos, la fecha o la hora en que esto va a suceder, ¿cierto? Porque aquí el Señor es categórico en decir que ni siquiera los ángeles lo saben, ¿ok? Entonces,
Si ni siquiera los ángeles lo saben, que viven en el cielo y ven a Dios, menos nosotros, ¿verdad? Que no vivimos ni en el cielo ni vemos la cara de Dios. Entonces, no tiene sentido tratar de ver, digamos, o tratar de entender cuándo exactamente va a ser. Entonces, si ustedes escuchan a alguien ahí que dice que en tal año, en tal fecha va a suceder esto, no le crean, ¿verdad? Porque el Señor dice que ni siquiera los ángeles lo saben. Entonces, menos una persona que vive en este mundo, ¿cierto? Ahora bien, a pesar de que el Señor declara que, salvo Dios Padre, nadie sabe cuándo será este gran día, el Señor sí nos da algunas señales o indicios de cómo será el carácter de las personas cuando este día se acerque. Y eso sí lo habla la Escritura, ¿verdad? Lo habla la Escritura para que no estemos viviendo en oscuridad, ¿cierto? Para que no vivamos, como yo les decía, sin conocer los tiempos, ¿ya? Yo le he hablado mucho, creo que en varias prédicas ya, digamos, de este concepto que es conocer los tiempos, ¿ya? Y cuando yo les decía de conocer los tiempos, no me refería al clima, ¿cierto? Sino que me refiero, digamos, a la temperatura espiritual, por así decirlo, ¿verdad? Del mundo, de la sociedad, ¿cierto? Em, y evidentemente que el Señor nos deja en la Escritura algunas características para saber más o menos en qué tiempo estamos viviendo, si en tiempos buenos, en tiempos malos, ¿ya? Esta escritura que está acá en Lucas 17, 26, 30 no habla específicamente de eso, ¿ya? Nos dice así, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, ¿verdad? Ese día en que el Hijo del Hombre se manifieste, bueno, es la segunda venida de Cristo, o también conocido como el fin de siglo, ¿verdad? O como el fin del mundo, ¿ya? ¿Dónde se va a acabar este sistema de cosas en el cual vivimos? ¿Ya? Es básicamente eso. Esta palabra el Señor Jesús la habla eh, después de unas preguntas que le hicieron los apóstoles respecto a, que creo que fueron dos preguntas, respecto a cuándo iba a haber la destrucción digamos, de Jerusalén, del templo, y cuándo iba a ser el fin de siglo. Le hicieron ahí al Señor dos preguntas. Y el Señor en la primera parte responde la primera y después cuando tiene que responder esta, parte en Mateo 24:36 diciendo, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ¿verdad? Refiriéndose ya al fin de siglo, como pasando a responder la segunda pregunta. Cuando usted lee Mateo 24 en detalle, se da cuenta como ese detalle, ¿ya? Pero lo importante a mencionar acá, que el Señor nos dice dos cosas que son fundamentales, ya que yo quiero que entendamos hoy en día en la mañana. Dos cosas, ¿ya? El primero, que la fecha exacta nadie la sabe. Entonces, si usted escucha que alguien dice una fecha exacta, está mintiendo, ¿ok? Porque no lo sabe. O entonces, ni siquiera los ángeles lo saben, menos lo va a saber alguien de acá. Ese es lo primero. Pero lo segundo es que si el Señor nos da algunas pistas, ¿verdad? De cómo va a ser el tiempo cercano a esa fecha, ¿ya? Ahora, cercano, uno puede decir, bueno, cercano, ¿cuánto? Más o menos 50 años, más o menos 100 años, no se sabe, ¿ya? No se sabe, pero el sistema de cosas va a ir en una tendencia hacia esa situación, hacia esa circunstancia que está descrita acá en Lucas 17, 26 al 30, ¿ya? Entonces, lo que sí podemos concluir, ya así como conclusión, adelantándonos a las conclusiones, ¿verdad? Es que cuando Cristo se manifieste, ¿verdad? El mundo va a estar en una circunstancia, digamos, de decadencia moral, ¿ya? Muy profunda, porque vamos a estudiar en esta prédica que los tiempos de Noé y de Lot fueron un tiempo de decadencia moral muy profunda, ¿ya? Entonces, el mundo va a estar en esa circunstancia cuando el Señor se manifieste por segunda vez, ¿ya? Va a estar en esa circunstancia digamos, decadencia moral o de alejamiento de los principios divinos, ya como uno lo quiera entender, ¿verdad? Entonces, el Señor acá nos revela algunas pistas, más que señales, son pistas en realidad, ¿verdad? A modo de que podamos observar el estado de la sociedad y podamos compararla con nuestros días, ¿cierto? Entonces, eh, esa es la idea, ¿cierto? La idea es que esto lo vamos a comparar con nuestros días. Y bueno, después podemos conversar
porque alguien puede decir, sí, pero es que estas circunstancias se han vivido muchas veces antes, probablemente, pero ahí vamos a ver algunas que son más llamativas que otras, ¿ok? Y que nos dan a entender, digamos, las pistas que el Señor nos está hablando. ¿Mm? Ahora, como yo les decía, esta escritura igual es interesante, en Mateo 16, 1 al 4, dice así, la voy a leer y después la vamos a comentar. Dice, los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Pero Jesús les contestó, por la tarde dicen ustedes, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo. Y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás, ¿ya? Ahora, ¿por qué puse esta escritura acá? ¿Ya? Y quiero que se fijen en la parte que está subrayada. No sé si la alcanzan a ver acá abajo, ¿ya? Esta parte que está subrayada, voy a poner el cursor, puntero láser. Esta parte que está acá, ¿ya? Porque el Señor acá les dice a la gente con la que está hablando, les dice, bueno, ustedes saben interpretar las señales del cielo en lo que se refiere al clima, ¿verdad? Ustedes en la mañana dicen, oye, va a ser buen tiempo porque el cielo está así, y en la tarde dicen, va a haber más tiempo porque el cielo está así, ¿ya? En el sentido de que ellos observaban el cielo y podían inferir si es que iba a llover o no, ¿verdad? Que es básicamente lo que uno hace a veces, ¿verdad? Uno mira y dice, oye, está corriendo viento norte y está nublado, va a llover, ¿verdad? O, no sé, o en realidad está corriendo viento sur y está nublado, no creo que llueva porque está corriendo viento sur, ¿ya? Pero a lo que se refiere acá el Señor, que, no, que también es, digamos, para nosotros que está referido a este tema, es que nosotros tenemos que ser capaces de saber interpretar las señales de estos tiempos, ¿ya? Que está subrayado acá, ¿ok? El Señor les dice a ustedes, eh, aquí, ¿a dónde fue que le dice? Dice, pues si ustedes saben interpretar tan bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? ¿Verdad? Y se los pregunta como en un modo así como, oye, ¿cómo no saben? ¿Cómo no saben? Deberían saber, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros también deberíamos ser capaces de interpretar las señales de los tiempos. Y yo cuando me refiero a señales de los tiempos, porque acá de qué señales de los tiempos le está hablando Jesús, no le está hablando el clima, evidentemente, ¿verdad? Le estaba hablando de que ellos deberían saber, ¿ok? Que él venía de Dios. O sea, le está hablando como de señales espirituales, de tiempos espirituales, ¿verdad? No le está hablando de tiempos cronológicos o de climas, ¿ya? Sino que le está diciendo, oye, ustedes deberían saber, porque acá en el versículo 1, digamos, lo que desató toda esta controversia era que los fariseos y los saduceos le estaban pidiendo a Cristo que hiciera una señal para que ellos supieran o corroborarle a ellos que él venía de Dios, ¿ya? Por eso aquí dice, para que probara que él venía de parte de Dios, en el versículo 1, ¿verdad? Y Jesús le responde esto, ¿verdad? Uno podría haber dicho, oye, pero Jesús, ¿por qué Jesús no hizo una señal ya para evitarse problemas, ¿verdad? Bueno, así no funciona la mente de Dios. La mente de Dios o la mente del Señor quiere que nosotros seamos capaces de interpretar las señales de los tiempos, ¿verdad? Interpretarla. Y eso quiere decir mirar a nuestro alrededor con ojos espirituales, por así decirlo, y ver las circunstancias morales de la sociedad y entender en qué tiempo estamos viviendo, ¿ya? A eso se refiere interpretar las señales de los tiempos, ¿ok? ¿Cómo sabemos? Uno puede decir, oye, el final está cerca, o uno puede decir, no, el final no está cerca. ¿Cómo sabemos si el final está cerca o no está cerca? ¿Ya? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿ya? ¿Cómo lo podemos saber eso? ¿Mm? Lo podemos saber, eh, discúlpeme que alguien aquí quiere entrar, ya dice. ¿Cómo lo podemos saber? Esa es la pregunta, ¿verdad? Lo sabemos cómo mirando las señales de los tiempos, mirando alrededor, ¿verdad? Mirando lo que nos rodea, ¿ok? Viendo las cosas que suceden, porque eso es lo que Jesús esperaba de los saduceos, los fariseos y los saduceos. De hecho, hubo un fariseo que se llamó Nicodemo, ¿ya? Me imagino que ustedes lo conocen, ¿verdad? Que él se acercó a Jesús, ¿verdad? De noche y le dijo, Señor, fíjese lo que le dijo Nicodemo, le dijo, Señor, sabemos que tú vienes de Dios
porque nadie puede hacer esas señales si no viene de Dios. Fíjese la deducción que hizo Nicodemo, que fue muy sincera su deducción y muy correcta, ¿verdad? Él dijo, nadie, nadie que no venga de Dios puede hacer lo que tú haces. O sea, no es necesario que tú hagas nada ni digas nada para entender que tú vienes de Dios, porque nadie que no venga de Dios puede hacer las cosas que tú haces, le dijo Nicodemo. Entonces, esa es la forma, digamos, como de entender las cosas espirituales, ¿verdad? De ver los frutos, ya de ver, digamos, las circunstancias, los frutos, las cosas que pasan, y sobre eso hacer deducciones, ¿verdad? En base, obviamente, a los conceptos que la Escritura nos enseña, ¿ya? Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros, y por eso que el Señor acá no nos dice, oye, 2000 años, 2351 años después que yo fallezca o resucite, va a venir el fin del mundo, sino que Él nos dice y nos habla de no nos habla de un tiempo, no nos habla de una fecha exacta, pero nos habla de circunstancias que van a rodear ese acontecimiento. Entonces nosotros tenemos que deducir, ¿verdad? Y interpretar estas señales de los tiempos para poder entender en qué tiempo estamos viviendo, ¿verdad? Esa es como eh, digamos, la idea de esta escritura, ¿ya? Así que, bueno, esa básicamente es la introducción, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a unas características que son características distinguibles de estos días, de los días de Noé y de Lot, ¿ya? Entonces, la primera característica es que en este tiempo, en los días de Noé y de Lot, la gente no estaba consciente que un juicio se acercaba, que un juicio divino se acercaba, ¿ya? Y fíjese, vamos a leer de nuestra escritura, pero quiero que se fijen en las partes que están subrayadas, ¿ya? Espero que las puedan ver, ¿ok? Aún así yo las voy a leer y las voy a comentar más en profundidad. Dice Lucas 17, 26, 30, que la escritura que leímos anteriormente, la voy a leer nuevamente. Dice, como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ya eso es lo que está subrayado. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, eso es lo que está subrayado, ¿ya? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica que tenemos acá? ¿Verdad? Es que la gente, ¿en qué estaba ocupada en estos tiempos? ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, imagínense usted, se remontan al tiempo de Noé y Noé está en un rincón ahí haciendo el arca, ¿verdad? Y la gente, ¿qué estaba haciendo? Le iba a preguntar a Noé, oye, ¿qué estáis haciendo, Noé? Sino que lo que hacían era comer, beber, se casaban, ¿verdad? Armaban familia, plantaban, vendían, compraban, o sea, comerciaban, trabajaban, ya estaban ocupados en esos asuntos. Entonces, estaban viviendo como en una, eh, estaban viviendo como, de cierta forma, su vida sin tener una conciencia, ¿verdad?, de que el juicio estaba a la puerta, ¿ya? De que el juicio estaba a la puerta, porque si nosotros supiéramos, si todos los que estuviéramos acá supiéramos, estoy haciendo una suposición, pero imagínense que supiéramos que mañana se acaba el mundo, ¿ya? Mañana, ¿ok? ¿Qué haría usted? ¿Se pondría a trabajar? ¿Se pondría a estudiar? No sé, pues, se iría a comer un asadito? ¿Qué haría? Evidentemente que no, ¿verdad? O sea, yo creo que lo que haríamos, ¿verdad? Sería ponernos a cuenta con Dios completamente y ir y comentarle a nuestros seres queridos, ¿verdad? Para que hagan lo mismo. Entonces, esto que nos dice acá nos da cuenta de que ellos vivían sin tener conciencia de que venía un juicio, para nada, no tenían idea, ¿ya? Entonces, en aquel día la gente vivía ignorando que habría un día de juicio, ¿ya? Lo ignoraban completamente, o lo querían, o ya sea que lo ignoraran porque no sabían o lo ignoraban porque no les interesaba, ¿verdad? Ellos comían, bebían, se casaban, compraban, edificaban y realizaban todas sus actividades cotidianas sin ninguna preocupación de nada, ¿verdad? Sin ninguna preocupación de que el juicio iba a llegar, ¿ok? Ahora usted puede decir, pero ¿qué hay de malo en esas cosas? ¿Ya? Y en esas cosas que están ahí, en comer, beber, plantar, vender, edificar, etcétera. No hay nada de malo en esas cosas, ¿ya? De hecho, la escritura
nos manda que tenemos que trabajar. Dice, el que no provee para lo suyo, ¿verdad? Es peor que un incrédulo, dice la escritura por ahí, dando a entender que uno tiene el deber, ¿verdad?, de trabajar. De hecho, a Adán, el Señor lo puso a que labrara el huerto de Edén, dándole la primera peguita, ¿verdad?, de su vida a Adán ahí, ¿cierto?, para que él trabajara en el huerto, ¿ya? No se trata de eso, sino que se trata de vivir, ¿verdad? De vivir sin digamos, de vivir la vida completamente abocado a estas cosas sin tener a Dios presente. Es como cuando Mateo nos eh, dice eh, que su prioridad sea las cosas espirituales y todo el resto va a ser dado por añadidura, ¿verdad? ¿Qué nos dice esa escritura de Mateo cuando el Señor nos dice que nosotros tenemos que, primero que todo, tener como prioridad número uno en nuestra vida las cosas espirituales y el resto será dado por añadidura? ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Ya? ¿Nos quiere decir que no tenemos que trabajar o no hacer nada? No, no nos quiere decir eso. Nos quiere decir que uno en la vida tiene prioridades, por más, ¿verdad? Uno en la vida tiene prioridades. Hay cosas que son más importantes que otras. Y uno va haciendo las primeras que son las más importantes, ¿verdad? Y después va haciendo las otras, ¿ok? Entonces uno siempre, por ejemplo, comer es una prioridad en la vida, porque yo nunca he escuchado a alguien que se muera de hambre diciendo es que no tuve tiempo para comer, porque estaba ocupado en otras cosas, ¿verdad? Nunca he escuchado a alguien que se muera de hambre por eso, ¿verdad? Porque usted puede estar súper ocupado, ¿verdad? Puede tener la agenda completamente llena, pero siempre se va a hacer un tiempo para comer, ¿ya? Eh, o cosas similares a esas, ¿cierto? Entonces, sin importar que uno esté muy ocupado, ¿verdad? Uno siempre se hace un tiempo, ya sea para comer, ya sea para dormir, porque son prioridades de la vida, ¿verdad? Necesidades que uno las tiene que satisfacer, porque si no se enferma, ¿cierto? Bueno, el espíritu también tiene necesidades, ¿ok? De hecho, la escritura dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, ¿ya? Entonces, nuestra parte espiritual tiene necesidades también, ¿verdad? Y así como el cuerpo necesita del alimento, también nuestro espíritu necesita del alimento. Y nosotros tenemos que hacernos un tiempo para alimentar nuestro espíritu, compadre. Como usted se hace un tiempo para alimentarse, ¿verdad? Tomando desayuno, almuerzo, cena, ¿ok? De la misma forma tenemos que separar un tiempo para alimentar nuestro espíritu, ¿ya? Entonces, esto que sale acá, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban, edificaban, no está diciendo que estas cosas sean malas en sí mismas, sino que nos está diciendo de que la gente en ese tiempo vivía dedicando su tiempo completamente a estas cosas y se olvidaron completamente de Dios. Entonces Dios no era una prioridad en su vida para nada. ¿Ya? Entonces, uno ve esto en personas que se dedican 100% a otras cosas y no dejan tiempo para las cosas espirituales, ¿verdad? Como dice aquí, lo malo no es hacer estas cosas, ¿verdad? Estas que salen acá subrayadas, sino lo malo es hacer solo estas cosas y olvidarse de Dios completamente, o sea, tirar al Señor a al último rincón, si es que, ¿verdad? Porque hay personas que no creen en Dios y no, y absolutamente debido a que no creen en Dios, no se dedican obviamente nada de tiempo a las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, esa era la primera señal, ¿verdad? Que la escritura nos da a entender acá. Que la gente en aquel tiempo no tenía una relación con Dios, ¿verdad? No estaba consciente de que un juicio se acercaba porque ellos vivían, como se dice literalmente, en la carrera de la rata, ¿verdad? Eh, o sea, ¿qué significa eso? Atento a sus cosas y no atento a nada más, ¿verdad? No atento a las cosas espirituales, ni a las señales de los cielos, nada, cero, ¿ya? Ni en las cosas de Dios, ni a ponerse a cuenta con Dios, absolutamente nada, ¿ya? Ellos vivían para hacer estas cosas que estaban acá, ¿verdad? Que en sí mismas, como les digo, no son malas, sino que pasan a ser malas cuando completamente hacemos eso y nos olvidamos de todo el resto de las cosas, ¿verdad? Ahora, todos tienen planes, se divierten, piensan que tienen toda una vida por delante sin saber que el día del juicio de Dios los sorprenderá y será muy tarde. Fíjese lo que la Escritura dice acá en 1 Tesalonicenses 5, 2, 4. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, ¿verdad? Ahora,
¿Usted espera un ladrón en la noche? No, po, obviamente, ¿cierto? Cuando el ladrón viene en la noche precisamente, ¿verdad? Para que usted esté durmiendo y no lo esté esperando, por eso viene en la noche, ¿cierto? Porque si el ladrón supiera que usted lo va a estar esperando, no iría, ¿cierto? Entonces, cuando la escritura dice como ladrón en la noche, está diciendo de que en realidad cuando el Señor venga, la gente no va a estar, pero preparada para ese acontecimiento. O sea, los va a pillar de improviso, ¿ya? Entonces, dice que va a ser como ladrón en la noche y después da otro sinónimo, ¿verdad? O lo dice de otra forma, dice, como los dolores a la mujer encinta, ¿verdad? Eh, bueno, y me imagino que las hermanas que han sido mamás pueden entender mejor esto, ¿cierto? Eh, no me atrevo a hablar mucho al respecto, por razones obvias, pero me imagino que son cosas así como que pasan de repente, ¿ya? De un momento a otro empiezan los dolores para el parto y fue, po, ¿ya? Entonces, de la misma forma que un ladrón llega en la noche, ¿cierto? De forma inesperada. Ahora, ¿por qué los va a tomar así a las personas, la mayoría de las personas de este mundo? Porque no lo estaban esperando, ¿verdad? Porque estaban en sus cosas, porque estaban comiendo, bebiendo, estaban comprando, estaban vendiendo, estaban plantando, estaban edificando, estaban ocupados en sus cosas, o van a estar ocupados en sus cosas y no van a estar atentos a las señales de los tiempos. Yo por eso les digo que es importante estar atento a las señales de los tiempos, ¿verdad? Por eso acá dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Y esa es la idea de esta predicación. La idea de esta predicación es que nosotros no vivamos en tinieblas, po, ¿ya? Para que ese día nos sorprenda así como ladrón diciendo, oye, pero ¿cómo pasó esto de repente? Claro, porque no estaba atento, ¿cierto?, a las señales de los tiempos. Entonces, como no estaba atento a las señales de los tiempos, esto pasó, no te diste cuenta y llegó, ¿verdad? Entonces, es como la parábola de las vírgenes, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Las vírgenes que estaban esperando a su Señor y tenían aceite en las lámparas, ¿ok? Y algunas estaban atentas a que el aceite no se le acabara, pero otras, nada, se quedaron dormidas, ¿verdad? Y se olvidaron de las lámparas y del aceite específicamente, ¿verdad? En ese tiempo se usaban lámparas, ¿verdad? Hoy día lámparas que usaban aceite para prenderse, hoy día podemos hablar de las pilas, ¿verdad? O de la batería, ¿verdad? Podríamos decir, oye, no estábamos atentos y se me acabó la batería del celular. Trayéndolo, digamos, trayendo esa idea a algo más contemporáneo. Pero la idea es esa, ¿verdad? La idea es no estar preparado, la idea es no estar atento, ¿verdad? ¿Y atento a qué? A las señales de los tiempos, ¿verdad? A eso uno tiene que estar atento, ¿cierto? A las señales de los tiempos y también estando cerca del Señor, no solo dedicándose a estas cosas, que en sí mismas no son malas, como todas estas cosas que salen acá, ¿verdad? En sí mismas no son malas, sino que estando atento a las cosas espirituales, teniendo a Dios como prioridad en la vida, ¿cierto? Y estando atento a las señales de los tiempos, ¿verdad? Esa es la forma para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, ¿verdad? Por tanto, no debemos cometer el mismo error que aquella generación que se condenó por su indiferencia, ¿verdad? Por su indiferencia. Eso fue el error, el pecado de ellos, ¿cierto? Ser indiferente ante las cosas espirituales, completamente indiferente, ¿ya? Entonces, esa es una señal. En los tiempos de Noé y de Lot, la gente era así, ¿verdad? No le dedicaban asunto a las cosas de Dios para nada, ¿verdad? Entonces, esa es la primera señal. La segunda es que en los días de Noé, y de Lot, ¿verdad? La maldad creció a niveles intolerables, ¿verdad? Ahora, maldad siempre ha habido en el mundo, desde que, desde que, desde que Caín mató a Abel, ¿verdad? El pecado empezó a campear de ahí para adelante. Maldad siempre ha habido. Yo aquí no estoy diciendo que en el mundo hubo un tiempo que no hubo maldad o pecado, porque sería una mentira, ¿verdad? O sea, evidentemente que en el mundo siempre ha habido maldad y pecado. Pero, ¿ya? Pero, han existido épocas en las que el pecado ha sido más abundante que otra época, ¿verdad? Y yo me imagino que hoy día deben haber hermanos que a lo mejor vivieron en época más antigua, ¿verdad? No sé, por ahí por los años 60, 70, 80 tal vez, no sé. Yo nací en el año 82, ¿verdad? Así que vengo a tener conciencia como de los años 90, pero yo me acordaba que los años 90 eran años bien tranquilos. Eh, yo me acordaba el otro día con mi señora, ¿verdad? Ahora las cosas no son así, ¿verdad?
me imagino que la gente que ha vivido más tiempo que yo puede dar cuenta también de lo mismo. Ahora, estamos hablando solamente de ahora, ¿cierto? Pero a través del tiempo, desde que mundo es mundo, han existido épocas en las que el pecado ha sido sobremanera abundante, ¿verdad? Han habido épocas más malas que otras, a eso me refiero, ¿verdad? En términos de pecado, ¿verdad? En términos de maldad. Pero un ejemplo de esto lo tenemos en los días de Noé y de Lot, también en la caída de Judá o la destrucción del primer templo y en los días antes de fin de siglo, según nos dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que dice Génesis 6:5 de los tiempos de Noé. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta era la situación en los tiempos de Noé, ¿ya? El Señor dijo, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, o sea, siempre había habido maldad en la tierra, pero en los tiempos de Noé había mucha maldad, ¿verdad? Mucha maldad, ¿ok? Y decía que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué quiere decir con esto? Que los hombres, en general, la mayoría del hombre de este tiempo, lo único que pensaban en su mente era hacer el mal. En ningún momento pensaban como, oye, hacer algo bueno o arrepentirse de algo. No, solamente era el mal, siempre hacer lo malo, ¿verdad? De distintas formas, ¿verdad? Dar rienda suelta a las concupiscencias de su corazón de la forma que fuera, ¿ya? Eh, Existen muchas formas de concupiscencia, ¿verdad? Me imagino que ustedes me entienden. Muchas formas de pecado. Y hay unas personas que son más asiduas a un tipo de pecado a que otro tipo de pecado. Pero pecados son pecados, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo es que la gente siempre vivía pensando hacer cosas malas, de distintos tipos, pero malas, ¿verdad? Y por ejemplo, en los tiempos de Lot, dice Génesis 19:13, cuando los ángeles fueron a rescatar a Lot, los ángeles le dijeron, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas ciudades que fueron destruidas, Sodoma, Gomorra y otras más que eran vecinas también, ¿ya? Eh, el pecado de ellos había subido de punto delante de Jehová. O sea, era tanta la maldad que se habían cometido en esas ciudades, ¿ya? Que ese clamor, ¿verdad? Esa maldad no había pasado desapercibida para nadie en el cielo, ni menos para Dios, porque incluso Dios ya estaba hasta, como uno dice coloquialmente, ¿cierto? Hasta más arriba o hasta la coronilla, ¿verdad? De la maldad que ellos habían hecho, ¿verdad? Del pecado que ellos habían cometido. Entonces los ángeles dijeron, oye, sálete de este lugar luego porque vamos a destruirlo, porque este lugar, ¿cierto? El pecado de ellos ha sido tanto que Jehová nos mandó a destruir, ¿verdad? Entonces, yo imagino que obviamente todas las ciudades del mundo de este tiempo, no sé cuántas habrán existido cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, pero pongamos un número, imagínense que eran 1000 ciudades, ¿ya? En todas se cometían actos repudiables, ¿verdad? Quizás pecados la gente cometía ahí. Pero Sodoma y Gomorra eran los top, ¿verdad? El top uno, se llevan el podio, ¿verdad? Se llevan la medalla de oro, porque los pecados que ellos cometían eran muchos y sobremanera, cierto, abundantes. Y el Señor, debido a esas circunstancias, los quiso destruir, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir la Escritura con esto? Ya nos está queriendo decir de que cuando el tiempo de la, de la el tiempo de fin de este siglo se acabe, ¿verdad? La maldad va a ser mucha en la tierra. Va a ser como los días de Noé y de Lot, ¿ya? Ese va a ser la circunstancia, ¿ok? Va a haber mucha maldad. Entonces, esa va a ser una de las características de estos tiempos, ¿ok? Entonces, eh, esa es algo que tenemos que entender y tenemos que considerar, ¿ya? Que a medida que del día final del mundo se acabe, la maldad va a ir creciendo, 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 no va a decrecer, va a seguir creciendo, ¿ya? Hasta el punto en que sea algo ya completamente intolerable, ¿verdad? Hay otra circunstancia que fue, bueno, esto es el ejemplo de Noé, de Lot, y hubo otro tiempo que fue la caída de Judá, que nosotros lo hemos estado estudiando los días jueves en el libro de Jeremías, ¿verdad? De hecho, traigo una escritura que nosotros estudiamos una semana atrás, que está en Jeremías capítulo 6, 13 al 15, que dice así, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curen la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz,
y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por lo tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. ¿Ya? Bueno, esta escritura aquí en Jeremías capítulo 6, verso 13 al 15, nos da a entender el estado espiritual del pueblo de Judá antes de la destrucción del templo, del primer templo, el templo de Salomón, cuando, bueno, que lo que hemos estado estudiando en Jeremías, cuando Babilonia lo invadió y lo destruyó, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era el estado espiritual del pueblo en ese tiempo? Fíjese que dice que desde el más chico hasta el más grande, todos siguen la avaricia, o sea, todo, no se salvaba ninguno, ¿verdad? Bueno, cuando estuvimos estudiando ese día esta escritura, yo les decía desde el más chico hasta el más grande, yo les decía que yo pienso de que no se refiere a la estatura, ¿verdad? O a la edad, sino que se refiere del estatus social. O sea, desde el más chico de ellos, desde el más pobre, digamos, hasta el más rico, ¿verdad? O hasta el más con mayor poder, desde el que tiene menos poder hasta el que tiene mayor poder. O sea, toda la sociedad transversal, ¿cierto? Desde los poderosos hasta el que no tiene nada. Todos, ¿ya? Todos siguen la avaricia, ¿verdad? No sé, aquí era algo, la avaricia y el robo era algo que era transversal a todas las clases sociales. No es que los que tuvieran más robaban más, o a lo mejor robaban más, pero todos robaban al final, ¿verdad? Todos eran avaros, ¿cierto? Y dice, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, ¿verdad? O sea, y aquí se refiere también a la clase, digamos, a la clase sacerdotal, a las personas, ¿verdad? Que en teoría, ¿verdad? Debían estar ahí para guiar al país o para denunciar el pecado, hasta ellos, todos ellos eran engañadores. O sea, la pudredumbre, por así decirlo, moral, ¿verdad? Que vivía Judá en este tiempo era completa. Completa porque no había nadie, ¿verdad? Que zafara, ¿ok? De hecho, cuando nosotros estudiamos Jeremías, vimos en una parte que el Señor le dice, anda a buscar a las plazas y encuentra un justo, ¿ya? Y si encontráis uno, no lo voy a destruir. Creo que fue Ezequiel o Jeremías, uno de los dos. Pero Ezequiel y Jeremías hablan de lo mismo, ¿ya? Y no encontró ni uno, ¿ya? Porque era todo el país estaba transversalmente dado a la corrupción, ¿verdad? Em, y bueno, eh, esa era la situación espiritual de los tiempos de Judá antes de la destrucción del primer templo. O sea, decadencia moral, algo así similar a lo que sucedió en los tiempos de Noé o lo que sucedió en los tiempos de Lot, ¿verdad? Y también la escritura nos habla digamos, de los postreros días, ¿verdad? De lo que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Los postreros días empezaron, digamos, desde el día de Pentecostés hasta acá, ¿verdad? O sea, no es un tiempo así como de los últimos años ahora último, sino que estamos hablando de la última fase, digamos, espiritual del hombre, entendiendo la fase espiritual. Por ejemplo, la primera fue antes de la ley, la segunda en los tiempos de la ley y la tercera en los tiempos de Cristo, que son desde que Cristo ascendió a los cielos hasta el fin del mundo, ¿verdad? Esos son los posteriores días. Dice que estos días van a estar caracterizados porque van a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, ¿cierto? Le dice Pablo a Timoteo. Pero esto nos da a entender que, básicamente, cuando el tiempo esté cerca, cuando el tiempo esté cerca, evidentemente, las características de las personas van a ser estas que están acá, ¿ya? Y cada día esto va a ser más común y cada día esto va a ser eh, más generalizado, ¿verdad? Porque uno puede decir, sí, pero personas así siempre han habido y siempre van a haber, ¿verdad? Siempre han habido y siempre van a haber. Pero gente así, eh, pero antes era poca la gente así, po, ¿cierto? La escritura nos está diciendo que cuando el tiempo esté cerca, la mayoría de la gente va a ser así, ¿verdad? La mayoría, ¿ok? Y yo de nuevo traigo a colación esto, ¿verdad? De indicarle a ustedes, ¿cierto? De que la gente que a lo mejor es mayor puede entender que, que antiguamente a veces antiguamente no existían estas cosas eh, por ejemplo, de enrejar las casas o de poner alarma y cámara y un montón de cosas, ¿verdad? Porque incluso había lugares donde uno dejaba las casas abiertas,
¿ok? Y la gente vivía así porque nadie era ladrón ni tenía malas costumbres, ¿verdad? Pero hoy en día usted no puede hacer eso, ¿ya? Antes se daba mucho esto de, por ejemplo, de dar la palabra, ¿no? Y se daba la mano, ¿verdad? Yo decía, yo te doy mi palabra aquí que yo voy a hacer esto. Y uno se comprometía por su honor, ¿verdad? A hacer algo o a dejarlo hacer, ¿verdad? Pero hoy en día, usted me entenderán que eso ya no existe, ¿verdad? Por eso existen los notarios o las notarías, ¿verdad? Porque ahí uno se compromete bajo la ley, ¿cierto? A hacer algo. Antes la gente se comprometía de palabra a hacer las cosas, ¿ya? Alguien decía, yo te doy mi palabra que lo voy a hacer, y lo hacía porque era su honor el que estaba en cuestionamiento, ¿verdad? Y el honor era algo que era muy importante para uno, ¿verdad? Una cosa primordial, pero hoy en día esas cosas ya no existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente ha ido abandonando todo eso, digamos, conceptos, más que conceptos, esos valores, ¿verdad? Que son valores que Dios nos enseña en su escritura, ¿verdad? A ser veraz, ¿cierto? A respetar lo que uno dice, ¿verdad? A no mentir. Son conceptos espirituales que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Pero la gente, a medida que ha pasado el tiempo, ha ido abandonando todas esas cosas, ¿ok? Y se ha ido entregando al engaño, literalmente, ¿cierto? Y para finalizar este punto, Apocalipsis 18:4-5 nos habla básicamente de esto mismo, ¿verdad? De la maldad de la sociedad, y nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí Apocalipsis nos habla figurativamente de Babilonia la Grande, ¿verdad? Figurativamente Babilonia la Grande viene siendo como una sociedad, ¿verdad? En la cual está revelada completamente adelante de Dios. La podríamos interpretar algo así, digamos, como la sociedad que va a vivir en los tiempos finales, ¿verdad? Babilonia la Grande. Y esta sociedad, ¿verdad? Se dice de ella, pueblo mío, no seáis partícipes de sus pecados, o sea, no sean partícipe de ella. O sea, uno puede vivir en un lugar, pero no ser partícipe de lo que se hace ahí, ¿verdad? Dice, ni recibáis parte de sus plagas, para que no recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados, ¿hasta dónde llegaron? Hasta el cielo. O sea, eran tantos los pecados, ¿verdad? Que llegaron hasta el cielo, o sea, se amontonaron. Es como que usted empieza a amontonar digamos, algo así como una montaña de basura, y sea tanta la basura que llega hasta el cielo, tanto así, ¿verdad? Y la escritura de esta forma nos muestra, ¿verdad? Que los pecados de la sociedad antes de que el Señor venga van a ser tantos, ¿verdad? Que van a llegar hasta el cielo, ¿cierto? Dando a entender la componente de decadencia espiritual que va a estar presente antes de que el Señor se manifieste, ¿verdad? Entonces, esta es la segunda característica, ¿verdad? Que la maldad va a crecer a niveles intolerables, ¿verdad? La tercera es algo que se conoce como pecados contra la naturaleza, abundancia de pan y ociosidad. Son varios pecados, pero aquí hay algunos más, pero los principales son estos: pecados contra la naturaleza, abundancia de pan y ociosidad, ¿ya? Eh, bueno, cuando nosotros estudiamos los pecados de Sodoma y Gomorra, podemos claramente encontrar cuáles eran, ¿verdad? El primero de los pecados de los que pensamos cuando pensamos Sodoma y Gomorra, esos son los pecados contra naturaleza, contra naturaleza. Y yo me refiero con esto específicamente a la homosexualidad, ¿verdad? Y cómo nos damos nosotros a entender con estas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Génesis 19:4-5, dice que cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, Lot lo invitó a la casa así y le preparó una cena, ¿verdad? Y dice aquí la escritura que todavía no se habían acostado, o sea, ya habían terminado de cenar, y me imagino que se iban a acostar, o todavía no se iban a acostar, no sé, pero estaban ahí terminando la cena. Dice, cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot, ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa? Sácalos, queremos acostarnos con ellos, ¿verdad? Fíjese, fíjese usted, ya, la situación que se vivía en esta ciudad, ¿verdad? Eh, Tanto así, ¿verdad? Que estos hombres llegaron acá a la casa de Lot, ¿verdad? Y la gente de ahí, me imagino que se fijaron y dijeron, oye, mira, a donde Lot llegaron dos personas nuevas,
y rodearon la ciudad y querían violarse, ¿ya? Así de simple, ¿ok? Y eran todos, dice que desde el más joven hasta el más viejo. O sea, un montón de gente, ¿ya? Imagínese usted fuera a una ciudad y pasar algo así, o sea, ¿qué tipo de ciudad? ¿Ya? ¿Cierto? Una cosa terrible, ¿verdad? Eh, y esto nos da a entender que era algo totalmente masificado esto, ¿verdad? De tener relaciones contra la naturaleza. Cuando yo digo contra la naturaleza, me refiero, como su nombre lo dice, contra la naturaleza, ¿verdad? Porque Dios creó varón y hembra, ¿verdad? Para que varón y hembra procrearan y tuvieran familia, ¿verdad? Y nos creó de forma para que fuéramos complementarios en todo aspecto, tanto psicológico como físico, ¿ya? Eh, para que seamos complementarios unos con otros, ¿verdad? Contra la naturaleza e ir contra lo normal, contra la naturaleza que Dios estableció, ¿verdad? Y esto era uno de los pecados principales que tenían estas ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Que quisieron abusar sexualmente de estos ángeles que habían llegado, ¿verdad? Eh, una cosa increíble, pero bueno, así era. Fíjese que hay otra escritura que está en Judas 1:5-7, dice lo siguiente: aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que el Señor, después que sacó a Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron. Dice, y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el día del gran juicio. Lo mismo que sus ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza. Por eso sufrieron el castigo del fuego eterno y quedaron como advertencia para todos. Ya, y aquí nos da dos ejemplos más, ¿ok? Tomar agüita un poquito, espérenme. Y aquí nos da dos ejemplos más de lo que son de las consecuencias de los pecados contra la naturaleza. Y primero nos habla de los ángeles, unos ángeles acá, ¿verdad? Y este es un tema súper interesante, ¿verdad? Que no quiero entrar mucho en detalle en esta predicación, pero hay digamos, una interpretación de esto, es que en algún tiempo, en los tiempos prediluvianos, hubieron unos ángeles que bajaron a la tierra y se acostaron con mujeres, y de ahí nacieron una raza de gigantes, ¿verdad? Que se dice que esa fue una de las causas eh, por las cuales fue destruido el mundo, ¿verdad? Por la maldad que hubo en ese tiempo cuando estos ángeles hicieron eso. Es por eso que dice acá que estos ángeles no conservaron su debido puesto, porque ellos eran ángeles, ¿verdad? Eh, Dice que fueron destinados a prisiones eternas para el día del gran juicio. Y dice, lo mismo que estos ángeles, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la prostitución, o sea, tanto los ángeles como Sodoma y Gomorra, eso no quiere decir acá, por eso dice lo mismo que esos ángeles, ¿verdad? Se entregaron a la prostitución y se dejaron llevar por vicios contra la naturaleza, ¿ya? Y los vicios contra la naturaleza son los que estamos viendo acá, ¿verdad? El hecho de que estos hombres querían abusar sexualmente de los ángeles, y eso nos deja más o menos claro qué tipo, digamos, de cosas hacían en estas ciudades, pues, ¿verdad? Me imagino que todo lo que era el incesto, eh, podría ser incesto, pedofilia, homosexualidad, lesbianismo, todas esas cosas eran pan de cada día en esta ciudad, ¿verdad? Y eso se conoce como vicios contra la naturaleza, ¿ya? ¿Ok? Eh, También Romanos habla de esto, ¿cierto? Romanos capítulo 1, versos 26-27 dice, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, ¿cierto? De la misma manera, los hombres han dejado las relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros, hombres con hombres. Cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo castigo merecido por su perversión, ¿verdad? Y aquí nos da a entender lo mismo, que los pecados contra la naturaleza, ¿verdad? Son pecados que tienen relación con todo lo que es, bueno, naturalmente contra la naturaleza, ¿verdad? Homosexualidad, etcétera, ¿verdad? Es por eso que dice aquí que hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, ¿verdad? Incluso las mujeres habían entregado este tipo de cosas, ¿ya? Bueno, ese es uno de los pecados, ¿verdad? Que habían en estos tiempos, pero hay otro, ¿ya? Que no es tan conocido, ¿verdad? Que el libro de Ezequiel no habla de este pecado, ¿verdad? El libro de Ezequiel no habla de otros pecados los cuales fueron condenados, tales como la soberbia, la gula, la avaricia, la sociedad e injusticia para con el prójimo. Y aquí Ezequiel le habla al pueblo de Judá, ¿verdad? Antes de la destrucción del primer templo. Acuérdense que
en este periodo de la destrucción del primer templo, Jeremías estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y Ezequiel estaba con los deportados, con los primeros deportados que fueron a Babilonia, ¿verdad? Entonces Ezequiel estaba en Babilonia y Jeremías estaba en Judá, pero ambos hablaban en el mismo tiempo. De hecho, Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos, ¿verdad? La otra vez estudiamos ese tema. ¿Ok? Pero ¿qué les dice Ezequiel? ¿Verdad? ¿Qué dice Ezequiel 16:49? Dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Le dice, le dice aquí a Judá, ¿verdad? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de sociedad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, ¿verdad? Déjenme explicarle un poquito esta escritura. Ezequiel está hablando aquí a Judá, ¿verdad? Al pueblo de Judá de aquel tiempo, antes de que fuera destruido el primer templo. Y le dice que los pecados de Sodoma, o sea, del tiempo de Lot, por eso estamos hablando de los tiempos de Noé y de Lot, porque Sodoma es del tiempo de Lot, ¿verdad? Dice que los pecados de Sodoma a tu hermana. Ahora, ¿por qué le dice tu hermana? Porque Sodoma vivió un tiempo antes que Judá, y dice, pero ¿cómo Judá si Judá no es hermana de Sodoma? Eran hermanos, y la escritura aquí lo está diciendo, que eran hermanas porque eran igual de malas, ¿verdad? Entonces, en maldad eran hermanas. Por eso que es una forma despectiva, digamos, o sea, no sé si despectiva, pero eh, reprendiendo a Judá, el Señor le dice, Sodoma es tu hermana, ¿verdad? Dando a entender que la misma maldad que había en Sodoma era la misma maldad que había en Judá en ese tiempo, ¿ya? Entonces, aquí la escritura dice, esta fue la maldad de Sodoma tu hermano, o sea, de los tiempos de Lot, ¿verdad? ¿Cuáles eran los pecados? Soberbia, ¿ya? Saciedad de pan, ¿ok? Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, ¿verdad? Fíjese que estos pecados eran los otros pecados que tuvo Sodoma, aparte de los pecados contra la naturaleza, ¿cierto? Que vimos anteriormente, eran estos otros pecados también que habían, que estaban presentes en esta sociedad, en la sociedad de Lot, ¿verdad? Que fueron soberbia, saciedad de pan. Saciedad de pan, hermano, es cuando uno tiene abundancia, ¿ya? Abundancia de cosas para comer, ¿cierto? Esa es saciedad de pan. Dice, y abundancia de ociosidad, ¿verdad? Abundancia de ociosidad es la gente, esa gente que no tiene nada que hacer con su tiempo, ¿verdad? Dice que no sé si es un dicho común que dice que el principio de todos los males es la sociedad, ¿verdad? No tener, no tener que hacer con su tiempo algo productivo, que se dedicaban a idear mal en su cabeza, ¿verdad? Dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, injusticia. Ese era el otro, injusticia. Esos fueron los pecados de Sodoma, aparte de los pecados contra la naturaleza, ¿verdad? Que vimos anteriormente. Soberbia o orgullo, ¿verdad? Saciedad de pan, o sea, abundancia de comida, de cosas para alimentarse, etcétera. Mucha ociosidad, ¿verdad? O sea, gente que no tenía nada que hacer con su tiempo, nada productivo, ¿verdad? Y injusticia, ¿verdad? Esos fueron básicamente también los otros pecados de Sodoma. Esta clase de pecados estuvieron más presentes que nunca en los días de Noé y de Lot, ¿verdad? Aquí se está refiriendo específicamente a los días de Lot por Sodoma, ¿verdad? Los cuales son remarcados de forma especial, ya que representan de forma ineludible la decadencia moral absoluta de una sociedad, ¿verdad? Cuando las sociedades caen en estos pecados de vicios contra la naturaleza, ¿verdad? De saciedad de pan, de orgullo, de ociosidad, son como, podríamos decir, la última fase de la pudredumbre moral de una sociedad, ¿ya? Y esto se quedó básicamente acá para nosotros anunciado en la Escritura tanto para los tiempos, ¿verdad?, de Noé como los tiempos de Lot. Entonces, otra de las señales, hermano, es esta, ¿verdad? Otra de las señales es que los pecados contra la naturaleza, abundancia de pan y necesidad, ¿ya? Bueno, eh, vamos a dejar esta parte hasta acá. Me queda una característica más de las conclusiones, pero eso lo quiero abordar en la segunda hora, ¿ya? En la segunda hora, después que terminemos de participar digamos, de los mandamientos ahora, vamos a hacer una pausa y en la segunda hora vamos a seguir con la última característica y las conclusiones del estudio, ¿ya? Así que, eh, así que eh, lo vamos a dejar hasta acá. A ver, espérenme un ratito. Em, Bueno, ¿me confirman que se ve todo bien ahí, por favor? Sí, hermano, está bien.
Ya, listo, perfecto. Ok, entonces, bueno, habíamos visto tres de las características, ¿cierto? De los días de Noé y de Lot. Ya así que ahora vamos a pasar a la cuarta y última, que es que los días de Noé y Lot ignoraron la advertencia que el juicio de Dios se avecinaba. ¿Ya? Entonces, este es similar a la primera, bueno, porque yo les decía que en la primera ellos vivían viviendo su vida sin conciencia de Dios o de un juicio, ¿verdad? Pero esta va un poco más al detalle en el sentido de que indica que ellos en estos tiempos, o en esos tiempos de Noé y de Lot, ignoraron la advertencia, ¿verdad? Que se le hacían, porque no solo estaba el hecho de que vivían su vida sin conciencia de Dios, en sí mismo enfocados en las cosas naturales de la vida, ¿verdad? Pero sino que también ignoraron las advertencias que se le hicieron, porque se le hicieron advertencias, ¿ya? No es que Dios esperaba que se dieran cuenta solo sin ningún tipo de advertencia, sino que el Señor le advirtió, ¿verdad? A través de distintas formas, ¿ok? Entonces vemos que eh, lo que resalta en estos días es la indiferencia, ¿verdad? Que estos habitantes tuvieron cuando se les anunció el mensaje de juicio venidero. Esta fue la indiferencia, ¿verdad? Es uno de estos pecados, ¿verdad? Que se mencionan acá, en el sentido de que ellos no hicieron caso de las advertencias que se les dieron. Una de las escrituras que nos enseña esto está en Génesis 19, 12, 14, respecto a Lot, ya cuando los ángeles fueron a buscarlo. Los varones ángeles le dijeron a Lot, y le dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Llenos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes de la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció sus yernos como que se burlaban, ¿ya? Entonces, acá vimos, ¿cierto?, a Lot, ¿verdad? Que los ángeles le dicen, oye, ¿a quién más tenía en esta ciudad? Sácalo porque esto lo vamos a construir ahora ya. Entonces, bueno, Lot, ustedes saben, tenía dos hijas, ¿verdad? Y ya las tenía comprometidas, ¿verdad? Entonces fue donde vivían los yernos y les dijo, levántense y salgan porque Dios va a destruir esta ciudad. Pero los yernos, como que aquí la escritura dice que como les pareció como que se burlaba, ¿verdad? Ellos pensaron que Lot se estaba burlando de ellos. Entonces no le hicieron caso, obviamente, y se quedaron en la ciudad y se fueron destruidos, ¿verdad? Entonces, eh, esto, no sé si, me imagino que ustedes han tenido la oportunidad alguna vez de comentar eh, con alguna persona en los temas de fin de mundo, del juicio venidero. Mucha gente piensa que uno se está burlando de ellos, ¿verdad? Muy similar a lo que pasa con esto, lo que pasa con las personas, ¿verdad? A veces piensan de que uno se está burlando de ellos, literalmente, ¿ya? Y esto fuera lo que le pasó, digamos, a los llenos de Lot, ¿ok? Entonces, es una cosa que se repite a veces. Y esta escritura que es también habla de lo mismo y va un poco más al detalle. En segunda de Pedro 3, 3, 7 dice, sobre todo tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? ¿Ya? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces, pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y la perdición de los malos, ¿verdad? Y esta escritura aquí es bastante más explícita en decir, ¿verdad? Que en los últimos tiempos, ¿cierto? Va a haber gente que va a vivir de acuerdo con sus propios malos deseos, o sea, eso ya lo habíamos visto antes, gente con características muy malas, ¿verdad? Y dice que en son de burla preguntará, ¿verdad? ¿Qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Eso van a preguntar, entonces va a ser gente que va a vivir apartada completamente de Dios y que para burlarse de usted o de nosotros, ¿verdad? Van a preguntar, oye, ¿qué pasó con que Cristo iba a volver? Pues sí, mira, ya estamos en el año 2000 y tanto y todavía no vuelve, ¿verdad? Entonces, esa va a ser, digamos, el carácter de la gente y nos va a dar a entender, o nos da a entender, ¿cierto? Que va a ser gente que ignora completamente
¿verdad? O muestran una indiferencia completa respecto a las advertencias de que este mundo se va a acabar, ¿verdad? De que este mundo va en un punto en donde la maldad va a llegar hasta el cielo y Dios va a decir, se acabó, hasta acá fue, ¿ya? Entonces, esta es la cuarta característica de los días de Noé y de Lot, ¿verdad? Acuérdense que Noé, yo no lo coloqué acá, se me olvidó, pero Noé, mientras hacía el arca, él, dice la escritura que predicaba, ¿verdad? Lo dice acá, ¿verdad? Lo dice aquí en 1 Pedro 3:20. Eh, Noé le advirtió a su generación, pero nadie lo tomó en cuenta. Noé, mientras construía el arca, en 1 Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Ya? Eh, bueno, aproximadamente, creo que, creo que eso está, si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocado, ya no estoy seguro de lo que voy a decir ahora, pero creo que aproximadamente estuvo 100 años Noé armando el arca, ¿verdad? Aproximadamente, no me acuerdo, 100 o 120, ¿ya? Eh, Estuvo armando el arca y él en ese tiempo predicaba, pues hablaba porque obviamente era evidente lo que estaba haciendo, si era un arca, pues, o sea, no pasaba desapercibida, ¿verdad? Imagínense que dentro del arca metió parejas de animales, entonces era algo que no era pequeño. Entonces, Noé evidentemente tuvo la oportunidad de predicar, pero ninguno de las personas que estaban en ese tiempo le hicieron caso, ¿verdad? Ignoraron completamente la advertencia y mostraron una indiferencia completa respecto a el día del juicio, ¿verdad? Y fíjese que la escritura aquí decía que cuando esperaba la paciencia de Dios los días de Noé, o sea que mientras Noé construía el arca, ese era el tiempo de la paciencia de Dios, ¿verdad? El tiempo de la paciencia en la cual el Señor esperaba que la gente se arrepintiera Dios, para que fueran salvos, ¿cierto? Para que entraran en el arca y para que no fueran destruidos, ¿verdad? La escritura también, un punto aparte, ¿cierto? La escritura también nos dice que hoy en día eh, el evangelio o la iglesia, ¿verdad? La gente que se arrepiente y es parte del cuerpo del Señor es el arca, ¿verdad? El arca mediante la cual nosotros vamos a ser salvos de estos tiempos, ¿verdad? Pero en fin, la cuarta característica, ¿verdad? Es que la gente de ese tiempo, de Noé y la gente de Lot, ignoraron, ¿cierto? Mostraron una indiferencia completa respecto a la advertencia del juicio venidero. ¿Mm? Entonces, para concluir, ¿verdad? Para concluir, en la actualidad vivimos un tiempo muy parecido a los días de Noé y de Lot, ¿verdad? Donde el pecado y su rechazo al evangelio conducen a esta sociedad al juicio divino, evidentemente, ¿cierto? Bueno, esto es un juicio que hago yo, ¿verdad? Principalmente, pero cada uno en sus casas, después de analizar esto, ¿verdad? Puede llegar a su conclusión, ¿verdad? Creo que es una conclusión mía, ¿ya? Nosotros debemos confiar en Dios, esperando pacientemente que Cristo venga por su iglesia antes de que este terrible día llegue, ¿cierto? Mientras tanto, debemos mantenerlos limpios de toda inmundicia y pregonar el mensaje del Evangelio para salvación del alma. Hay una escritura acá que les quiero leer, que está en segunda de Pedro, versículos 2, 4, 9. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Ya? ¿Por qué traigo esta escritura acá a colección? Porque acá tenemos varios ejemplos, ¿ya? De lo que sucede cuando la gente se revela con Dios y lo que sucede cuando hay personas que a pesar de vivir en una sociedad corrupta, se guardan sin mancha delante de Dios, ¿ya? Y aquí tenemos las dos partes de la historia, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en primer ejemplo tenemos a los ángeles, ¿verdad? Esos ángeles que le hablan delante, ¿verdad? Que pecaron y que el Señor los reservó para el día del juicio, los tiene encerrados en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio, o sea, están encerrados en prisiones de oscuridad para ser juzgados el día del juicio final, donde todos van a ser juzgados, los ángeles primero, ¿verdad? Dice que
no los perdonó y están encerrados en prisiones de oscuridad por haber abandonado su morada, ¿verdad? Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿verdad? Que obviamente que trajo el diluvio, pero guardó a Noé, ¿verdad? Pregonero de justicia con otras 7 personas, ¿ya? Entonces acá vemos el primer ejemplo de Noé, que siendo una persona que vivió en una época muy mala de este mundo, donde la maldad era mucha, Noé se guardó limpio de toda maldad. Y el Señor fue justo para no destruirlo junto al mundo, sino que guardarlo de aquel juicio que vino al mundo y aquella destrucción. Dice después, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, aquí habla del otro lado, ¿verdad? Del juicio respecto a Sodoma y Gomorra, que las puso como ejemplo por vivir impíamente, con los ejemplos que ya vimos antes, ¿verdad? Con los pecados que vimos antes, ¿cierto? Dice, pero que al mismo tiempo, bueno, no dice eso, yo lo digo, pero dice, y al mismo tiempo, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice, porque este justo, sea Lot, que vivía entre ellos, afligida cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Era una persona que vivía abrumado, ¿verdad? Por la maldad que lo rodeaba. Era algo que lo abrumaba mucho, en gran manera. Cuando nosotros estuvimos estudiando el libro de Jeremías, ¿verdad? Jeremías, creo que lo estudiamos a principios del capítulo 9, no me acuerdo, a final del 8 ya. Pero Jeremías dice, ¿quién, quién pudiera ser no me acuerdo exactamente la palabra que era, pero dice, ¿quién pudiera ser un caminante para irme a vivir al desierto, ¿verdad? Decía Jeremías, no sé si lo decía así exactamente, no me acuerdo, ya, a lo mejor alguno de ustedes se acuerda, ya. Eh, y lo que Jeremías quería decir con eso, quería decir que ojalá él se pudiera ir de ahí y se fuera a vivir al desierto, porque en realidad era tal la maldad que había en ese lugar, en Jerusalén, ya porque Jeremías vivía en Jerusalén, ¿verdad? Su ministerio lo desarrolló ahí, que él estaba abrumado así como Lot, y lo único que quería era irse lejos de ahí, ¿verdad? Y irse así como a vivir en el desierto, porque prefería eso a vivir ahí entre ellos, ¿verdad? Y Lot era la misma circunstancia que él vivía. Él decía que él estaba, aquí la escritura decía que afligía cada día su alma viendo y oyendo, ¿ya? Lo hecho inicuo de ellos, o sea, no solamente viendo, sino que también escuchando las cosas que hacían, ¿verdad? Pero el Señor lo libró, ¿verdad? A pesar de que él vivía en esa ciudad, ¿cierto? Llena de pecado, el Señor tuvo misericordia de él y lo libró, ¿verdad? Junto a su familia, bueno, junto a su hija, porque ustedes saben la historia de la esposa que miró atrás y se convirtió en estado sal, ¿verdad? Pero él lo libró a él y su familia. Entonces, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados. O sea, el Señor no va a castigar a los justos con los injustos. Eso es lo que nos quiere decir esta escritura. El Señor separa las aguas, ¿verdad? Es como esta escritura que dice cuando el Señor, esta parábola del sembrador, ¿cierto? Que vino el enemigo, dice, y sembró cizaña entre el trigo. Y le dijeron, Señor, mira, ahí creció cizaña junto al trigo. Y el Señor le dijo, déjalos que crezcan justos, ¿verdad? Y después ahí se van a separar, ¿verdad? Entonces, el Señor da a entender que los justos no van a padecer junto con lo injusto, ¿verdad? El Señor sabe deliberar, Él es justo para saber separar las cosas, ¿verdad? Y a pesar de que tenemos como ejemplo a Noé, a Lot, ¿verdad? Hombres que vivieron en época donde la sociedad era completamente decadente, ¿verdad? Pero ellos se reservaron puros, a pesar de que vivían en situaciones como esta, ¿cierto? Entonces, este es el ejemplo que nos dejan estos hombres, ¿verdad? Estas personas que vivieron estos tiempos donde vivieron épocas muy oscuras de la humanidad y a pesar de eso, ellos se mantuvieron lejos y alejados de todo tipo de corrupción y el Señor finalmente los libró, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje principal también de esta predicación, ¿cierto? Que nosotros tenemos que orar a Dios y ser como estas personas, ser como Noé, ser como Lot, ¿verdad? En el sentido de vivir alejado de este sistema de cosas, de esta sociedad, ¿verdad? Como dice el dicho, juntos pero no revueltos, ¿verdad? En el sentido de que uno puede vivir en este mundo, pero no participar, ¿cierto?, de las cosas que hace el resto del mundo, sino que mantenerse lejos de esas cosas, ¿verdad? El apóstol Pedro aquí es contundente en sus palabras y nos muestra 3 ejemplos del castigo que vino de parte de Dios por causa de la iniquidad. Los ángeles que no guardaron su dignidad al rebelarse contra Dios, ¿verdad?
como los habitantes del mundo antediluviano y los ciudadanos de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas, que recibieron el castigo. Pero también nos muestra a Noé y a Lot, ¿cierto?, que fueron librados aquel día, como hoy también nosotros podemos librarnos del juicio que se avecina, ¿verdad? Entonces, el fin de esta predicación es acá. Y bueno, como yo les dije en un principio, la idea de esta predica es que nosotros podamos estar a tener, el Señor, si bien dice, no nos dice una fecha del fin del mundo, pero nos muestra las señales, las pistas, ¿verdad? Y, y nuestra oración tiene que ser que tengamos la capacidad de poder ver estas pistas, ¿verdad? De poder captarlas, ¿verdad? De tener esta sensibilidad espiritual, como el Señor le decía, de poder interpretar los tiempos, ¿verdad? Como le decía a los fariseos y saduceos al principio de la predicación. Y también tener fe y confianza de que si nosotros nos mantenemos alejados de la maldad de este mundo, Dios nos va a librar así como libró a los justos Noé y Lot, a que a pesar de vivir en tiempos muy oscuros y de mucha decadencia moral, ellos se mantuvieron alejados de estas cosas y finalmente Dios tuvo misericordia de ellos y los salvó. Eso, hermano, espero que esta predicación haya sido de bendición, lo ha sido para mí y lo estamos viendo, los dejo. Chao, chao, muchas gracias.